Soy Manuel Rubio y los saludo desde el CIDIR Oaxaca en nuestra tercera temporada de Coincidir. Como ustedes saben, Coincidir es una serie que trata de hacer llegar al público en general el lado humano de aquellas personas que decidimos dedicarnos a la ciencia o la academia como nuestra forma de vida. Para mí es un gusto recibir hoy a nuestro invitado. Él es una persona de una plática inteligente, es de aquellas personas crítica aguda de casi todo lo que le pasa por enfrente, polémico y provocador, y ampliamente informado, y sobre todo porque fue mi maestro. Él es matemático por la Universidad de California en Los Ángeles, donde también obtuvo su doctorado, profesor investigador de nuestro centro y catedrático de nuestros posgrados. Es un gusto recibir al doctor José Antonio Vargas Mendoza. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Oiga, estaba haciendo una revisión de la información que hay en su currículum y me surgen términos como biomatemáticas, interacción nucleocitoplásmica, sistemas dinámicos cuadráticos en fenómenos biológicos, álgebra clásica, genética algebraica, evolución de sistemas de cruzamiento. ¿Me podría explicar brevemente a qué se dedica? Sí, muy brevemente. Pues a las matemáticas, sobre todo a las matemáticas puras, elegantes y profundas, centradas en el álgebra. Mis temas de investigación han sido grupos algebraicos, geometría algebraica y lo que actualmente le llamo álgebra trilineal. Pero como estoy trabajando en este centro, en una época estuve colaborando con el doctor Rafael del Castillo, biólogo destacado y distinguido y reconocido, y abordamos problemas de genética. Y parte de esos problemas de genética, que yo les llamé genética algebraica, porque es genética utilizando herramientas matemáticas, sobre todo geometría algebraica. Cuando le ponen uno el adjetivo algebraica, quiere decir que estamos usando geometría algebraica para enfrentar problemas de genética. Entonces, cuando habla uno de cruzamiento, pues son los fenómenos reproductivos que se prestan para modelaciones y formulaciones matemáticas interesantes. Y algunos de los fenómenos que estudiamos se llaman, como usted mencionó, Sistemas dinámicos. sistemas dinámicos biológicos. ¿Qué más mencionó? ¿Qué le puedo yo explicar? Sistemas de cruzamiento, Sí, interacción nucleocitoplásmica. Eso, interacción nucleocitoplásmica, porque pues hay fenómenos que nos interesaron y que se referían a eso. ¿Es un área común dentro de las matemáticas estudiar estos fenómenos? No tanto, pero sí hay mucha gente que estudia fenómenos biológicos con herramientas matemáticas. ¿Cómo surgió la idea de esta intersección entre la biología y las matemáticas? Pues surgió a partir de que yo he estado aquí en la mejor disposición de colaborar con la gente que plantee problemas inteligentes, que no le tenga miedo a las matemáticas, como fue el caso de Rafael del Castillo, y que sepan aprovechar las herramientas ajenas, o sea, trabajar de manera inter y multidisciplinaria. Y a pesar de que este centro se llama Centro de Investigación Interdisciplinaria, pues a la hora de la verdad no hay tanta. Bueno, llegaremos a ese punto más adelante, pero creo que es uno de nuestros grandes retos. Sí. Doctor, empezando un poquito con su historia de vida, ¿usted de dónde es originario? Yo soy nativo de la ciudad de Oaxaca y he vivido en ella pues mucho tiempo, no todo el tiempo, pero sí bastante. ¿Aquí fue su infancia, su juventud? ¿Hasta qué edad? Aquí estudié la primaria, la secundaria y la preparatoria. La primaria en una escuela particular, la secundaria y la preparatoria en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, así se llamaba, y tenía secundaria. Después emigré a Monterrey, donde inicié el estudio de la licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas y estudié nada más 3 semestres, porque desafortunadamente el Tecnológico de Monterrey en esas áreas me decepcionó. Y hasta la fecha no es un lugar adecuado para que vaya uno a estudiar matemáticas o física.
Yo creo que sí es un lugar como para que estudie una ingeniería, contabilidad, administración y otras cosas. Y eso solamente a nivel licenciatura, porque a nivel posgrado yo creo que todavía siguen considerando que es desviación de aquellos profesores que se interesen por ello. Después de esa mala experiencia, pero habiendo contado con algunos profesores inteligentes y competentes, seguí su sabio consejo y solicité admisión a la Universidad de California en Los Ángeles. Y he aquí que me admitieron, me trataron bien, ahí terminé la licenciatura y obtuve beca para estudiar el doctorado en un tema que se llama grupos algebraicos con uno de los profesores más brillantes de esa universidad, que fue el profesor Robert Steinberg. ¿En qué momento decidió ser matemático? Yo creo que decidí ser matemático cuando entré a la Universidad de California en Los Ángeles, o sea, como alumno de tercer año de licenciatura, porque así me admitieron. Pero entonces, ¿qué llegó a estudiar? ¿Cuál fue su elección inicial? No, esa no fue mi elección inicial. No, no es que esa sí fue mi elección inicial, no llegué con otras ideas. Lo que pasa es que yo me pasé la primaria, la secundaria y casi toda la prepa pensando que iba a estudiar ingeniería porque me gustaban y me interesaban las matemáticas, me parecían fáciles y divertidas. Y no teniendo información de que había la posibilidad de estudiar exclusivamente matemáticas o física o las dos juntas, pues todo el tiempo yo dije, pues voy a estudiar ingeniería, pero nunca lo tomé en serio ni me preocupé mucho. Pero cuando llegué a segundo año de prepa en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, mi maestro de cálculo, que era egresado del Tecnológico de Monterrey, me sugirió que por qué no estudiaba yo una licenciatura. Y la licenciatura que ofrecían en el Tecnológico de Monterrey era en físico-matemáticas. Ya cuando solicité admisión a la Universidad de California y cuando llegué sobre todo me di cuenta de la enormidad del conocimiento, que es una cosa que de la que la gente no tiene conciencia. Se centran en un tema muy estrecho y difícilmente enfrentan la enormidad del conocimiento. Y yo la empecé a enfrentar en ese momento porque dije, bueno, si me pongo a estudiar física no voy a acabar. Porque para empezar estoy débil en físicas y estoy un poquito más fuerte en matemáticas. Y en matemáticas pues ahí nada más voy a tener que enfrentar álgebra, análisis, geometría, topología, lógica, combinatoria y alguna cosa de matemáticas aplicadas, a lo mejor geometría diferencial, ecuaciones diferenciales. Pero física, ¿cuándo voy a acabar con mecánica clásica, mecánica cuántica, relatividad, termodinámica, teoría electromagnética? Métodos matemáticos de la física, que además son especiales y distintos de lo que normalmente estudia uno en matemáticas. No, eso es imposible y hasta la fecha no domino muchas de las cosas que yo quisiera haber aprendido en esta vida y solo ha sido recientemente que he podido llevar cursos sobre cosas que debí de aprender hace muchísimo tiempo. Bueno, pero entonces en un momento tuvo que elegir por facilidad, nos comentas, no por facilidad, sino por vocación, por tener más bases, se va hacia esta parte de las matemáticas. Pero si no hubiera sido matemático, ¿qué hubiera sido? La verdad es que uno tiene tantas habilidades que no tiene uno la posibilidad de explotarlas todas. Confieso o presumo, según quieran verlo, que tengo también otras aptitudes. Por ejemplo, tengo aptitud para la música. Yo creo que puede haber sido buen músico, tal vez hasta compositor, director de orquesta o buen intérprete, pero nunca tuve el medio adecuado para desarrollar esas habilidades. Sí, disfruto mucho de la música, voy a conciertos, me gusta la música clásica, la aprecio, la música de calidad, no los sonsonetes que viven en las calles de Oaxaca, pero no me desarrollé profesionalmente ahí. También tengo otras habilidades, las confieso, que van junto a veces con la gente que tiene aptitudes matemáticas o musicales, que son los idiomas extranjeros. Eso sí lo he podido cultivar, pero no tanto como quisiera. Doctor, ¿a qué otras cosas se ha dedicado aparte de la academia? Un poco a viajar, otro poco al cine. Si ustedes supieran la cantidad de películas que he visto, No, no, no. Son demasiadas. muchísimas. Laboralmente se ha dedicado a otra cosa. Ah, sí, hubo una temporada en que fui banquero, porque en el medio académico no siempre está uno bien pagado. Ahorita hay mucha gente muy bien pagada,
no estoy seguro que yo esté entre ellos. Y entonces, pues dice uno, sí, esto me interesa y me gusta, pero no hago votos de castidad ni de pobreza para dedicarme a esto. Y así durante una temporada trabajé en la banca donde pagaban mejor, pero pues estuve rodeado de gente muy mediocre, si vieran lo mediocres que son los contadores y los economistas que trabajan ahí. Y entonces regresé al medio académico. ¿Y aquí somos diferentes? Sí, con otras cualidades y otros defectos. Ok, oiga, ¿cómo llega al CD Oaxaca? Normalmente yo llego en coche, Sí, ok. pero ¿cómo La llegué? primera vez. ¿Y cómo se contrató? ¿Cómo le Mire, salió este gusto? el mismísimo profesor de cálculo que yo tuve en la prepa, después fue funcionario destacado, llegó hasta subsecretario de Educación y durante 2 periodos fue director general también en la Secretaría de Educación Pública. Y en una temporada él era funcionario del llamado IEPO. Ah, ok. Entonces yo tuve contacto con él y él fue el que me presentó con personas destacadas de este CIGIR, que es el caso del doctor Alonso Fernández, uno de los científicos más destacados que han llegado aquí a Oaxaca. Y no sé por qué artes me contrataron, de lo cual han de estar muy arrepentidos. Sí, un poco de brujería. Pero aquí estoy. Ah, qué bien. Doctor, hablando un poquito más de usted, ¿qué es lo que a usted le apasiona? Pues la verdad es que a estas alturas, y desde hace mucho tiempo, decidí no ser apasionado, porque eso es concederle poder a alguien o a algo, y ese alguien o ese algo, pues puede caer en la tentación de usarlo en contra de uno. Entonces no me conviene. Yo lo que prefiero es ser racional, o sea, enfrentar los problemas desde un punto de vista totalmente objetivo, sin tener ninguna inclinación previa hacia esto, hacia lo otro, ni a partir de la iglesia, ni de ningún otro dogma científico, político, etcétera. Está muy de moda que se hable, se le diga, no solo a la gente joven, a todo el mundo, busca tu pasión, persigue tu pasión y todo eso. ¿Qué opina de esto? Pues que es un mal consejo, no es el único, hay muchísimos. Pero pues lo puede uno interpretar bien, que se dediquen a algo y que lo tomen en serio, eso es distinto. Ok. ¿Qué lo sorprende? A mí, Sí. a estas alturas, nada. Pero hay algo que lo ha de poner alegre o contento. Ah, sí, mucho. La buena comida, la buena bebida, la buena música, la buena compañía, la buena plática. Sobre todo inteligente. Ah, sí, Y entonces me dirá, ¿qué lo pone triste? todo lo contrario. ¿Algo en especial? No, pues ver la mediocridad en la que estamos sumidos, la incompetencia de los políticos y de los funcionarios de todas las instituciones. Yo realmente nunca lo he visto triste. Yo creo que es una cualidad que yo tengo y que la heredé tanto de mi papá como de mi mamá, porque mi mamá nunca en su vida estuvo deprimido. Nunca. Yo creo que mi papá tampoco. Y tuvo la cualidad de saber disfrutar de la vida, de saber que el dinero no sirve para acumularse y que no es más que un medio. Tal vez no lo he visto triste, pero sí lo he visto enojado. Ah, bueno, pero parece que estoy enojado, pero la verdad es que no me apasiono. Yo puedo tirar un trancazo para acá y otro por allá como si nada y me sube la presión. Entonces, ¿es parte del show? Es parte, sí. Ok. ¿Pero hay algo que lo enoje en lo particular? Ah, sí, muchísimas cosas. Cada vez que vengo de la casa donde vivo, del centro de Oaxaca para acá, hay como en promedio, pues es difícil calcular ese promedio, pero es de 5 a 10 eventos que me hacen enojar o que me molestan. La incompetencia y la irresponsabilidad de la gente para manejar, los motociclistas, los baches, los bloqueos. Los mototaxistas. Sí, Doctor, en el lugar donde vive usted, la gente que usted conoció ha de tener 1000 anécdotas.
Ah, sí, yo también. ¿Alguna que nos pueda comentar? Pues no, a lo mejor son impertinencias, no tengo por Pero qué estar esas son más exhibiendo a la interesantes. gente. No tengo por qué estar exhibiendo a la gente, ni a mí mismo. Sí, me ha tocado ver muchas cosas muy interesantes. Bueno, deben de saber que el lugar, tengo el gusto de conocer la casa del doctor, donde vive, es un lugar privilegiado, muy cerca de Santo Domingo, muy cerca del Jardín Etnobotánico. Realmente es donde sucedía la vida de Oaxaca hace unos años. Hace ya bastantes años, pero No, ahora sigue sucediendo más que antes. ¿usted cree? Antes era más en el centro, era más en el Zócalo, un tanto en el Teatro Alcalá, otro poco en la Colonia Reforma y en San Felipe. Pero ahora este rumbo es más privilegiado o más castigado por el ruido, las fiestas, las calendas, donde no hay estacionamiento, donde hay un gentío con cada evento que circula en una dirección y en la otra y turistas, de manera que en la noche el idioma más común que se oye hablar en la calle es el inglés. Probablemente sigan una mezcla de otros, francés, alemán, otros que ni siquiera ubico, identifico, ruso, polaco, algo de italiano, ya después viene el español. Sí, está en medio de todo, en medio de la vida cotidiana de Oaxaca. Digamos que sí. Sí. Doctor, ¿hay algún personaje que a usted le hubiera gustado conocer? Pues sí, claro que sí, a lo mejor me hubiera decepcionado mucho. Yo no conocía a Albert Einstein, pero me hubiera gustado conocerlo, a Isaac Newton, pero también a Sebastián Bach. ¿Por qué piensa que le hubiera decepcionado? Pues porque espera uno una cosa y resulta que es otra, Ajá. y la gente que es extremadamente brillante para unas cosas, a lo mejor es ordinaria para otras. Como ve, yo no tengo ni el menor interés por conocer ni por haber conocido a ningún miembro de la realeza, de ninguna realeza. Ni a la jalea real. No, es así. Ah, ok, perfecto. Doctor, todos en la vida cometemos errores. Así. ¿Cuál ha sido su peor metida de pata? Uy, hay tantas. No, no presuma, nada más Pues con sí, una. pero ¿para qué quiere que le diga? Yo creo que un error mío muy grave fue haber ido a estudiar al Tecnológico de Monterrey, haberme inscrito, creyendo que era una escuela de calidad, porque en el país la mejor escuela en ese momento, y a lo mejor todavía para estudiar matemáticas, es la UNAM, Bueno, y la diferencia es enorme. doctor, creo que cada una tiene sus vocaciones. No, no es cuestión de vocación, es cuestión de calidad. La UNAM ha sido privilegiada y cada vez está mejor porque tiene una ley orgánica adecuada. Ok. No comparto su punto de vista, pero eso nos puede dar motivo para unos 20 litros de Sí, café. otro día. Y si no la compartes porque a lo mejor ni la ha leído, ni la ha analizado, ni la ha comparado con otras como la del Politécnico o la de la UAPJO. Yo sí lo he hecho. Ok. Me dará tiempo para revisarlas. Una pregunta, ¿para usted ha sido problema no haber sido guapo? No, al contrario, me dicen lo contrario y ya sé qué contestar. Y es común que se lo pregunte. No, pues es Ok, la primera vez. perfecto. Bueno. Doctor, hablando un poco de ciencia, pero no de lo que hace, no de lo que se dedica, sino es la percepción de este mundo, por así decirlo, de la ciencia. ¿Usted cree en la ciencia? Uy, esa pregunta acepta tantas interpretaciones y tantas Sí, respuestas, sí, de acuerdo. porque yo creo que la ciencia no es una colección de dogmas en los que tenga uno que creer. Y por tanto mi respuesta más natural es no. Yo no creo en nada y mucho menos a ciegas y no acepto dogmas. ¿Nos llenamos de dogmas a veces en la ciencia? Desafortunadamente, porque la ciencia debe ser todo lo contrario. La oposición a aceptar dogmas y el estar abierto a las discusiones sobre todos los temas, a no silenciar a nadie, a no venderse,
que es desafortunadamente lo contrario de lo que está ocurriendo en estos momentos, porque en estos momentos mucha de la ciencia está vendida, está mal dirigida, y muchos de los científicos están perdiendo credibilidad por el pésimo papel que han hecho en estos últimos años, sobre todo con motivo de la pandemia, lo que es toda la medicina, la farmacología, la Bueno, administración hospitalaria. eso me, eso me lleva a una pregunta que tenía aquí. Estamos saliendo de una pandemia, no estamos saliendo de la crisis, porque estamos todavía, me refiero sobre todo a una crisis económica y social. Pero ¿cuál cree que fue el papel de las academias, de la escuela, de las universidades en esta crisis por el COVID-19? Miren, en crisis siempre hemos estado y de la pandemia no estamos saliendo porque nunca entramos. Fue una pandemia falsa, totalmente falsa. No queda ni claro que el tal virus exista, que haya sido aislado. A lo mejor solamente existe en alguna computadora o en varias, pero el papel de las instituciones científicas, universidades, tecnológicos, hospitales asociados a las universidades, que en este país no se da tanto, pues fue verdaderamente infame. Verdaderamente ¿Por qué? infame. Para empezar, no enfrentaron el problema desde un punto de vista académico. Inicialmente, una de las instituciones más respetadas y ahora más caídas en desgracia, que es el Imperial College de Londres, propuso un modelo acerca de los contagios y la mortalidad de la pandemia que no han rechazado ni desmentido. Absurdo, donde decían que nos íbamos a morir masivamente, que la pandemia iba a ser tremenda. Todo eso resultó falso. Y en eso se basaron muchos para generar políticas contraproducentes, no solo inútiles, contraproducentes, que causaron muy graves daños económicos. Pero más que los graves daños económicos, fueron genocidas. Genocidas. Bueno, es una palabra muy fuerte, ¿quiere que se le Sí. explique? No, no la palabra, pero sí El efecto. hecho, Sí. cómo se dio. Gobiernos federales, estatales, instituciones gubernamentales dedicadas a la salud ocultaron los tratamientos efectivos contra este virus o contra cualquier agente que haya producido la enfermedad que se produjo. Los ocultaron. Bueno, Y promovieron otros tratamientos no solo inútiles, sino tremendamente malignos y dañinos. El remdesivir, que provoca el bloqueo de los riñones y que la gente se muera asfixiada por sus propios líquidos. El entubamiento, que es totalmente inútil. No informaron a la gente de las medidas preventivas que debieron informar. O sea, tomar el sol, comer comida sana, a ver, adquirir vitamina D. usted comparte, yo tengo la sensación de que obviamente murió mucha gente. Comparado con otras muertes o por otras causas, a lo mejor no es ni remotamente comparable. No, Tal sí, vez es menor. no, sí, sí es comparable. ¿Con cuál, por ejemplo? En Estados Unidos mucha gente está diciendo, y es una comparación que la ve uno cada rato hasta en YouTube y en otras plataformas, de que los muertos hasta este momento por los efectos negativos de las vacunas es mayor que el número de muertos en la guerra de Vietnam. Ok, a eso me refiero. Tal vez hubo mucho desconocimiento en un inicio de la pandemia. Sí, No, hubo conocimiento, pero pero de hubo algunos. ocultamiento perverso de la gente con el conocimiento, porque lo sabían. Pero ¿por qué las universidades estuvieron tan ajenas entonces? Por irresponsabilidad, por mal liderazgo. Y algunas universidades reciben dinero que no debieran de las compañías farmacéuticas. A lo mejor los directivos tienen inversiones en las compañías farmacéuticas y muchos profesores también. En cambio, los profesores de otras áreas no le pusieron atención. Relegaron el enfrentamiento de este problema a los expertos y los expertos resultaron ser falsos expertos.
O al menos no pudieron analizarlo en la forma de vida. Pues no. Si yo hubiera sido rector de una gran universidad o siquiera director de un centro como este, yo hubiera convocado a una comisión de gente informada, pensante, analítica y crítica que investigara el problema, los avances del mismo, los riesgos y que difundiera para beneficio de la comunidad recomendaciones pertinentes. Sí, Eso no se hizo aquí y hasta donde yo sé no se hizo en ninguna parte no, y lo hicieron en genera- secreto. y se generalizaron muchas medidas que la verdad no creo que hayan sido para nada efectivas, como los tapetes y esas cosas. Pues es un tapetito de eso, ¿usted cree que sirve para algo? Es infantil, yo creo que un niño de 3 4 5 años en algún momento se da cuenta de que eso no sirve para nada. Doctor, me lleva esto al compromiso social de la ciencia. ¿Usted cree que la ciencia debería tener un compromiso social? Sí, pues es lo que estoy diciendo. ¿Por qué no ha habido comisiones de científicos, gente pensante, que enfrente los problemas correctamente, que permitan la discusión abierta de los mismos y que generen recomendaciones, que no imposiciones al respecto? ¿Qué imagen cree usted que la sociedad tiene de los científicos? Pues yo creo que Científicos o académicos. pues es lo mismo, yo creo que es una imagen distorsionada porque le ponen poca atención y desafortunadamente han de confundir a los científicos y a los académicos con los maestritos de primaria, secundaria y prepa que aquí en Oaxaca han tenido un papel verdaderamente infame, que no han cumplido con sus obligaciones y que se han dedicado a extorsionar al gobierno y a la sociedad. Voy a regresar a prácticamente una pregunta inicial. ¿Cree usted entonces que la ciencia miente? Es que la ciencia no es una persona. Cuando la gente habla de la ciencia tan en general, lo que van a decir van a ser disparates. Yo no quiero decir disparates. De que hay muchos científicos mentirosos, sí, sí los hay. Muchísimos. Le puedo mencionar a 20 ahorita, pero no lo voy a hacer. No, mejor nos quedamos así. Doctor, ¿cómo ve el futuro de la ciencia en México? Eso es muy interesante porque inclusive el futuro de la enseñanza, de la investigación y de la ciencia, pues es verdaderamente impredecible. Yo no puedo saber qué es lo que va a pasar en los próximos 10 años. Pero si tuviéramos un gobierno inteligente, ya sea federal o estatal, que no lo tenemos, deberían de aprovechar estas circunstancias para atraer a científicos de calidad, ya sea europeos o estadounidenses, ahora que van a tener la crisis energética, y que aprovecharan nuestro clima para que aquí se dieran actividades académicas de larga duración, no nada más de una semana, y que fueran provechosas inclusive para alumnos de licenciatura. ¿Tendrá alguien visión para entender eso? ¿Tomará alguien alguna medida al respecto? ¿Aprovechará la circunstancia? No, no lo sé, pero ¿usted cree que le interese realmente a alguien en el gobierno la ciencia? Pues le debería de interesar por lo menos a los funcionarios de las Secretarías de Educación y de Salud, ¿A conocer? al CONACYT. Doctor, hace un momento hablaba al inicio de la plática, se hacía referencia al nombre de nuestro centro, Centro Interdisciplinario, hacía referencia a algunos de sus trabajos con el doctor Rafael del Castillo, y coincido con usted en que la interdisciplina no se nos da. Es mi percepción, o al menos no se nos da eh, tan cotidianamente. ¿Usted coincide con esto? Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Por qué cree que no se nos da? Yo estoy de acuerdo con usted porque lo supo plantear muy bien. Sí se da algo de interdisciplina, pero no lo suficiente. Desafortunadamente eso habla mal de este centro porque quiere decir que no tiene una calidad tan elevada, sobre todo para reconocimientos internacionales. Eso lo veo en el escasísimo uso que dan de las matemáticas serias mis colegas. ¿Por qué cree que no se nos da la interdisciplina? Porque, afortunada o desafortunadamente, según lo vean, las reglas del juego le permiten a los profesores y a los alumnos obtener reconocimientos, estímulos económicos suficientes con las publicaciones que hacen centradas en sus temas limitados
sin necesidad de enfrentar la universalidad o la enormidad del conocimiento y sin tratar de resolver problemas verdaderamente profundos. La mayoría de los problemas actuales, bueno, obviamente son de naturaleza compleja. Esto implica la participación de mucha gente. Quiere decir que seguimos enfrascados en nuestro cubículo, en nuestro carril de conocimiento nada más. Pues sí, como si dijéramos cada loco con su tema. O su mecate. Bueno, Sí. ok. Doctor, usted ha hecho varios trabajos sobre el análisis del reglamento de nuestro instituto. El- Algunos de ellos polémicos, hace cuestionamientos a dichos reglamentos, a su aprobación. En algunos lo menciona como una oportunidad perdida, un término, si no exacto, cuando menos parecido. ¿Por qué opina esto? Bueno, yo dije eso y lo escribí, está por ahí publicado, que fue una oportunidad perdida y me referí al reglamento de posgrado vigente del Politécnico porque es un documento verdaderamente infame de carácter medieval que desafortunadamente exhibe al Politécnico como una institución de baja calidad y que es un obstáculo insalvable para la internacionalización bien entendida del Politécnico. No puede tomarse en serio una institución que pone todas las decisiones en manos de 2 o 3 funcionarios. Las universidades de verdad no funcionan así. ¿Usted cree que eso se ha acentuado? ¿Siempre ha sido así? Eso siempre había sido así en el Politécnico, pero ahora está legalizado, escrito, formalizado y hasta aplaudido y le está causando daño cerebral irreversible tanto a los profesores como a los alumnos, ya no digamos al personal de apoyo. Bueno, la verdad es que es muy polémico, puede decirse el rumbo que está tomando ahorita la ciencia, pero ¿no siente usted ya la necesidad de un cambio en la estructura científica del país, que a lo mejor nunca ha existido como tal? Sí, pero se está dando y se está dando a la fuerza en contra de los funcionarios por la evolución de la tecnología y del planeta. Ahora ya no tiene uno por qué ir a tomar un curso con un mal maestro que le cuente a uno sus vivencias personales que no tienen ninguna relevancia. Y lo puede uno tomar en línea con uno de los mejores expertos y sus profesores asociados, donde sí estén ahí todas las herramientas necesarias, por ejemplo, laboratorios, aparatos, y que expliquen lo que tengan que explicar, y solo eso. No se debe de estar perdiendo el tiempo con que buenos días y buenas tardes y muchos saludos a esto. No, 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 no. Va uno a lo que va y dice uno lo que tiene que decir y el tiempo no se desperdicia. Eso seguramente se desperdicia aquí tremendamente. Yo me imagino que es entre 20 y 30% en todo evento, reunión o curso que se da en las malas instituciones el que se desperdicia en saluditos, en despedidas, en presentaciones, en decir el currículum de alguien. No nos vamos a despedir hoy, doctor. Muy bien. A esta parte quisiera leía, veía en su libro de física, de álgebra clásica, hay una frase que, ¿quién se atreve a decir que el autor tuvo mala intención? El autor, yo, ¿por qué lo puse? Porque yo escribí un libro y es bastante bueno ese libro. Lástima Muy que buen libro. no es conocido en el CIDIR Oaxaca, pero sí lo han usado como texto en la Escuela Superior de Física y Matemáticas y en el Departamento de Matemáticas del CIMBESTAB. Se llama Álgebra Clásica y es un libro muy pertinente para 4 o 5 cursos semestrales de licenciatura o bien O de para un solo posgrado. semestre a nivel maestría, que es donde lo usaban para el curso llamado básico de álgebra. Es un libro muy bueno porque yo tuve el privilegio de aprender álgebra con excelentes profesores y además he leído excelentes libros y he tenido el tiempo de escribir un libro. Hay gente
que ha hecho contribuciones muy importantes a la ciencia y nunca tuvo el tiempo de escribir un libro de ese carácter elemental. Pero yo aproveché de ellos. ¿Puedo decir que está en línea o no? Claro que sí, lo puede decir, Bueno, está en línea, lo publica la Sociedad Matemática Mexicana y la plataforma llamada ResearchGate. búsquenlo, vale mucho la pena. El álgebra clásica, José Antonio Vargas, y sale inmediatamente. Bueno, y tuve la mala intención de poner a disposición de estudiantes inteligentes, interesados, y de sus profesores temas que tal vez sus profesores normales no quisieran darles. Ahí están a su alcance para que los puedan leer. Cierto que hay algunas cosas que se deberán de leer 5, 10, 15, 20 veces, pero yo tuve el cuidado y lo sigo teniendo de que no haya errores, de manera que después de esas 20 veces sí lo entiendan. Y realmente este sea, como quien dice, el camino más corto, el más elegante para llegar a conocimientos básicos. Créanme que es toda una experiencia tener clases con el doctor Vargas. Es un espectáculo además, ¿eh? Aunque no le guste, pero es un espectáculo tener clases con el doctor Vargas. Estamos llegando casi al final de la plática, doctor. Tengo un rally de respuestas rápidas, lo primero que se le venga a la mente. Libro favorito. Geometría algebraica de Robin Harshon. Serie o película. Películas se pueden nombrar 10. En inglés es On the Beach, Doctor Strangelove. Deporte. Yo no soy partidario de los deportes. Pienso que se pierde el tiempo con información inútil. Música favorita. Pues la clásica, la brasileña, el jazz. Baila. No, Ni poquito. ni poquito. Perfecto. Pero soy admirador de las maravillosas compañías de danza contemporánea que hay en este país y en el extranjero, pero en este país hay muchas y muy buenas. ¿Qué no ha hecho? Hay tantas cosas. No, esa lista es interminable. ¿Alguna que nos pueda regalar? La próxima. Pues no he viajado por ciertos lugares a donde debería yo de haber viajado. No he aprendido latín, ni suficiente alemán, ni ruso. No sé tocar ningún instrumento. ¿Su comida favorita? Era la brasileña, pero también la italiana, la mediterránea. ¿Tiene algún hobby? Muchos, pues le digo, el cine. Y ahora invierto no menos de 2 horas diarias en asimilar la información abierta que se encuentra en las distintas plataformas en línea sobre economía, finanzas, pandemia, política. ¿Mascotas? No, ¿Miente? a veces, pero debe ser claro que o está uno diciendo mentiras o que puede uno estar diciendo mentiras y eso con el fin de cotorrear, pero no cuando habla uno en serio. Ok. ¿Por qué aceptó esta entrevista? Pues porque es un reto y es diversión. ¿Qué pregunta cree que me faltó hacerle? No, yo creo que eso no se lo debo de decir, menos en público. Correcto. Si tuviera la oportunidad de escribir su epitafio, ¿qué pondría? No sé, a lo mejor me copio de lo que puso el doctor Jorge Pérez, que fue mi maestro de lógica y ética en la prepa, que dice, no le tuvo miedo a la muerte, murió en contra de su voluntad. Yo creo que así va a ser. ¿Algunas últimas palabras en esta entrevista, doctor? No, porque todavía espero durar algunos años. Ok. La verdad, es un gusto haber estado con usted, doctor. ¿Dónde lo puede localizar la gente? ¿Algún correo, redes sociales? Pues sí, tengo el correo oficial del Politécnico, jvargasm, garabato.ipn.mx. Si entra a la página del CIDIR, Oaxaca, ahí fácilmente lo encuentra. Fácil o difícilmente, según el estado de ánimo de los directivos del momento. Siempre está, siempre está. Doctor, es un compromiso
el continuar esta plática en otro momento, pero fue un placer haber platicado con usted. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo Coincidir.